Bueno, pues ese sargento de la Guardia Civil acusado de provocar 3 muertes en un accidente de tráfico en Torremolinos, que ha dado positivo en alcoholemia, en drogas y que además era reincidente. Hay que ampliar el retrato de Miguel Campos López. Lo primero, les estamos diciendo que le apodan el sargento Polilla. No es algo despectivo, ¿eh? Es hijo de un guardia civil, estudió en los colegios de la Guardia Civil y ese es el apodo que tienen todos los exalumnos o huérfanos de guardias civiles, los polillas. Lo que ocurre es que Miguel, este sargento Polilla en concreto, en 2014 tuvo un problema muy grande, tan grande que un pueblo entero decidió echarlo. Literal, no lo querían allí. Ocurrió en Tolox. Son creo que unos 2000 habitantes. Toñi Portillo se encuentra allí. Y Toñi, no estás sola. Estás con uno de los valientes, permíteme que lo diga, que encabezó esa recogida de firmas para no volver a ver al sargento Polilla por Tolox nunca más. Así es, Alfonso. Buenos días. Estamos con Roque, que junto con otro vecino, un señor alemán que vivía en ese momento aquí en el pueblo, pues encabezaron lo que muchos vecinos deseaban, que el sargento abandonara el pueblo porque los modales y la forma de comportarse con la mayoría de los vecinos no era algo normal de alguien que quien tiene que hacer o que lo que tiene que hacer es poner ley y hacía todo lo contrario. Roque, buenos días. Buenos días. Tenemos que contar mucho sobre el sargento y sobre todo una queja que ellos están haciendo, que esto, lo que ha pasado, se podría haber evitado. Hombre, claro, si hubieran respondido al escrito que hicimos nosotros, por lo menos, y lo que han hecho también otras personas, que también han hecho otras personas. Muchos escritos. Conocemos la historia de un vecino que llegó a presentar 3 escritos en la comandancia de Málaga, quejándose precisamente del comportamiento de este señor, que no le hicieron ningún tipo de caso. Y no solamente eso, sino que además, compañeros, este vecino, un hombre joven al que había denunciado sin motivo ninguno, se presentó en el cuartel de Alaurín de la Torre. Y resulta que en ese momento... Alaurín el Grande, perdón. En ese momento que estaba presentando la denuncia, corríjame si es incierto, llegó el coronel, el capitán de la Guardia Civil de Coín, y llegó a amenazar al vecino que estaba poniendo la queja sobre este sargento. Es así, ¿no? Así me lo han contado a mí. Un sobrino mío mismo que vive allí y el mismo muchacho que estaba allí haciendo la denuncia. Porque en Coín no se la metían la multa. Ni en Coín. Ni en Coín ni en ningún sitio, la tiraron. Usted llegó a hablar con el comandante de Málaga, ¿no? Yo hablé con el coronel de Málaga. Con el coronel, el mandamás. Efectivamente. Y recibió una carta. Y me dijo que dejaba poner todos los medios que estuvieran a mi alcance. Y entonces fuimos a Coín y el capitán ni nos miraba la cara. Nos mandó el teniente, que el teniente era otro igual, y había que decirle lo que él quería, no lo que nosotros poníamos. Eso como lo decía, me decía, esto lo dice el Miguel. Porque Miguel es el sargento. Decía, Miguel, eso es la vida. Y había que poner lo que él quisiera, pues yo no digo más nada. ¿Lo tenían protegido? Lo tenían completamente protegido. El capitán que está en la casa ahora y él, porque estaban con la droga perdidos. A mí me comenta, no sé si es verdad, Roque, me puede usted confirmar si es así o no, que aquí era el sheriff, le llamaban el sheriff. El sheriff. Porque hacía y deshacía lo que le daba la gana. Lo que él quería, hacía todo lo que él quería. ¿Y el exalcalde de ese momento también lo cubría? El alcalde lo cubría completamente, a su favor completamente, a lo que dijera el señor Miguel. Pues denuncia falsa, agresiones. Toñi. Denuncia. Se iban al cruce y se llevaba hasta los municipales. Dinos, Susana. Vaya perfil está dibujando. Hasta los municipales se los llevaba al cruce del pueblo y a las personas que no hacían esto o hicieron esto, lo denunciaban. Escuche lo que nos pregunta Susana. Sobre todo, Roque, gracias de verdad por denunciar. Vamos, para que ustedes tuvieran que pedir la expulsión de este sargento de la Guardia Civil del pueblo, es que les hacía la vida imposible. Vamos, el sheriff le llamaban. Mi pregunta es, ¿cómo se hace la selección de personal de guardias civiles? ¿Qué psicotécnicos pasan? Doctor Fuertes, usted se dedica a esto. Es que estamos viendo una persona que da positivo en alcohol, que da positivo en drogas, que atropella a 3 personas y se da la fuga, que tenía antecedentes por beber alcoholizado, o sea, por conducir alcoholizado. Vamos a ver, esto es una excepción, evidentemente, una excepción que habla, habla de la norma general. Mira, la Guardia Civil es exquisita, es escrupulosa a la hora de cualquier persona, de sus miembros, que tenga una alteración psíquica, una baja
o un consumo de sustancias. En el momento que aparece un positivo, pasan rápidamente un reconocimiento psiquiátrico en los hospitales generales. Si ese positivo se vuelve a repetir, evidentemente es apartado del servicio. Y a partir de ahí se instruye un expediente disciplinario por un lado y sanitario por otro. De tal manera que es muy difícil encontrar, vamos, yo diría que es prácticamente imposible. Ahora, que hay un caso, que existe este elemento que además parece tener un trastorno de personalidad, que tiene además un consumo de sustancias y que pública y notoriamente ha sido denostado por un pueblo, esto es verdaderamente una excepción. Pues tenemos también con nosotros una persona que dice todo esto que les estamos contando se podría haber evitado. Se trata de Ignacio Carrasco, él es secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Málaga. Muy buenos días, señor Carrasco. ¿Se conocían los problemas previos del sargento? Bueno, mire, yo, Susana, quiero en principio dar las condolencias a la familia de las víctimas. Y bueno, el hecho que me pregunta, decirte que sí, eso era de vox populi en el pueblo, entre los compañeros, entre todo el mundo. ¿Y por qué no se le apartó del servicio? ¿Por qué seguía ahí? Porque se le protegía. ¿Por qué qué? Se le protegía. ¿Quién le protegía? Pues las personas que ha dicho este ciudadano, la jefatura, yo creo que en todos lados le estaban protegiendo. De hecho, no querían sacar a la luz que un suboficial fuera el responsable de una situación en un pueblo escandalosa, y posiblemente eso ha cogido la espiral en la que ha desembocado hoy. O sea, me está diciendo que se conocía perfectamente, como no, el anterior accidente, sí, que había conducido con alcoholemia en sangre, que tenía adicciones, y a pesar de eso se le protegía y nadie le movió. Pero, Susana, quiero dejar muy claro una cosa, La actuación que tuvieron los compañeros de tráfico, tanto en el primer accidente como en este, ha sido intachable, No, de los compañeros no tengo nada que decir, no critico a los compañeros, faltaría más, han hecho su trabajo. Me quejo de los jefes. Me quejo de que este sujeto siguiera en la Guardia Civil. Susana, ¿qué puedes esperar de una comandancia que en 6 años tiene 2 reuniones con la asociación que representa el 60% de la plantilla, y llevamos pidiendo a sus delegados que nos reciba 3 años y no nos recibe? Pues esto es lo que se puede esperar, es lo menos que se puede esperar de los problemas que tenemos en Málaga. Tú sabes los graves problemas que tenemos en Málaga. Ignacio, para que nadie se autocondecore, la expulsión de Tolox del sargento llegó vía sentencia judicial, no fue ningún superior el que decidiera alejarlo de Tolox. Yo te pregunto, ¿cómo refleja el reglamento de la Guardia Civil la presencia de agentes con este tipo de antecedentes o precedentes? ¿Qué es lo que dice vuestro código? Bueno, nuestro código es muy claro, como lo ha explicado antes el tertuliano. Cuando se detecta, pero para que se detecte hay que hacer la analítica, hay que escuchar a la gente que está diciendo que esta persona tiene problemas de adicción y ponerlo en tratamiento, no hacer leña de él, sino tratarlo porque es un enfermo y quitarle esa adicción para la recuperación. O sea, doctor Fuertes, tenemos que esperar que alguien con problemas de adicción, con un comportamiento violento, que hace la vida a sus vecinos, atropelle y mate a 3 personas para ser apartado del cuerpo. No, y además no es habitualmente así. Es decir, lo que ocurre es lo contrario. Existe muchas veces un exceso de celo en muchos mandos de la Guardia Civil que ante pequeñas arbitrariedades, a pequeñas alteraciones, a pequeños trastornos de conducta, ya remiten al sujeto al hospital. Es decir, justamente la Guardia Civil, los miembros de la Guardia Civil se quejan del exceso de control que hay. A ellos no les pasa nada. Perdone, el exceso de control hacia la Guardia Civil, pero no hacia los mandos. Evidentemente. Hacia los mandos no. Tiene usted en eso toda la razón. Claro. O sea, hacia los mandos, o sea, los guardias. Hacia los agentes, pero no hacia los agentes. mandos. Claro, es que ese es el problema. Porque si uno denuncia, si este individuo es Guardia Civil, lo hubiesen fulminado en el minuto 1. En el minuto 1. Pero como era sargento, ¿no? Nos está diciendo que como era sargento, sus jefes lo protegían, sus superiores le tapaban. Siendo sargento, el jefe de la unidad tiene la capacidad absoluta para quitarle del servicio, para remitirle a un servicio de psiquiatría. Pero si el jefe si el jefe de la comandancia no considera oportuno hacerlo, pues no considera oportuno. Pero si el jefe de su unidad ingresó en prisión por tráfico de drogas, por presunto tráfico de drogas. ¿Cómo? A ver. Es la historia que lo que nos cuenta Ignacio, perdona Ignacio que te interrumpa, Sí. Málaga, que tiene un excelente cuerpo de la Guardia Civil, como toda España, tiene algunas manzanas podridas, pero estadísticamente algunas más que otros sitios. Y sí que hubo una trama importante de tráfico de droga en la que había relacionados agentes de la Guardia Civil. No me refiero a eso, Alfonso. A otro distinto. Me refiero al capitán. Me refiero al capitán directo de este suboficial. A ver, nos estás diciendo, Ignacio,
que este Sí. sargento tenía problemas de drogas, tenía adicciones, Sí. pero su capitán también, su jefe Bueno, el superior capitán, también. como ha dicho el anterior ciudadano de Toló, el capitán le encubría. Si el capitán resulta que ingresa en prisión por tráfico de droga, por presunto tráfico de droga, pues ya me dirá usted a mí qué plan hay ahí, pero bueno, pero en esta jefatura de la comandancia, lo primero que si el ministro del Interior quiere poner orden, el primero que tiene que cesar, como nosotros venimos pidiendo, es al jefe de la comandancia. Es al jefe de la comandancia. El primero que tiene que cesar es al jefe de la comandancia. Y mandar que se abra una investigación en Málaga, que la llevamos pidiendo hace mucho tiempo. Y aquí esto es lo mínimo que puede ocurrir. Lo mínimo que puede ocurrir, créanme. Urge porque Claro. nos está usted Claro. dibujando un panorama complicado. Seguimos. Javier, Es curioso, tú conoces bien Málaga. Sí, es curioso porque le expulsan de Tolox, como ha dicho bien Alfonso G, llega por sentencia judicial. Un señor le denuncia a Campos porque Campos le amenaza porque estaba en contra de la letra de un carnaval que había compuesto este señor. Porque Campos se dedicaba a multar a los chavales que tiraban petardos fuera de los lugares establecidos. Esa Entonces, historia se me cabrea por el gustaría- carnaval, por la letra de la me gustaría murga que la contara Roque. y le denuncian directamente. Toñi, nos está escuchando todavía Roque. Estaba comentando Javier Negre que un grupo de chicos bromearon un día. Hicieron una chirigota, no sé cómo se llama allí, pido disculpas. La murga del carnaval. Hablando de este agente de la Guardia Civil y ahí empezaron los problemas. ¿Roque te puede confirmar esa historia? Sí, bueno, que se denunciara por tirar cohetes me dice que eso es incierto. No. Es que es cierto que Es denuncia. cierto, Vale, perdón, es cierto. eso, que es cierto. Multa Y con fuera. respecto a lo de la murga, vamos a contar cómo fue eso. Resulta que la murga aquí en Carnavales, como en toda España, y sobre todo en Andalucía, pues hicieron una letrilla. Y en esa letrilla sacaron al sargento y la condición que el sargento hacía aquí en el pueblo. ¿Por qué? Pues porque bebía mucho, se le veía salir del bar bebido, porque hacía determinadas conductas nada normal, como por ejemplo, perdonadme, pero iba borracho orinando por la calle sin ton ni son, y sacaron una letrilla. Pero esa letrilla nunca llegó a cantarse en los carnavales por petición de un miembro de la murga que fue agredido verbalmente y físicamente, que se llama Martín, con el que hemos hablado, y en breve podremos también contar su situación. La historia es que nunca sale esa canción, pero él se presenta después de esa actuación y monta tal jaleo que llegan incluso a tener que separar al sargento de uno de los integrantes de esa murga. ¿Cómo se entera el sargento de que existe esa murga? Pues muy fácil, porque a través de las redes sociales y sobre todo de los teléfonos de los vecinos por el WhatsApp, pues empiezan a pasar de un vecino a otro la letrilla, pero nunca llegó a cantarse en público precisamente por respeto a esta persona y sobre todo porque le tenían tanto miedo, que no era respeto, era miedo, y decidieron pues no cantar esa letrilla. ¿Es así, Roque? Efectivamente, pero unos niños del colegio tenían otra parecida a la canción esa, unos niños, y sí la cantaron. Y de ahí le vino la reverdía. No la cantaron los grandes, pero los niños sí la cantaron inocentemente, porque a los otros los tenían amenazados. A los mayores no la cantaron por lo que tenían amenazados. Susana, si os parece, vamos a hablar con la persona que fue agredida, que pertenecía a la murga y que fue agredido por el sargento. Martín, buenos días, póngase aquí conmigo también. Pepe también fue testigo de ese momento. Estábamos contando que no llegó nunca a cantarse esa canción que estaba dedicada al sargento en público. Sin embargo, tú a la salida de la actuación fuiste agredido delante de tu familia, delante de los hijos incluso de Pepe. ¿Es así? Efectivamente, la canción nunca se llegó a cantar públicamente, sino simplemente se filtró en las redes sociales, como pasa con tantas cosas, que es inevitable. Y claro, a raíz de este tema, pues saliendo de la actuación y dirigiéndonos al lugar donde nos cambiamos, acompañado cada uno de nosotros con nuestra familia, nuestros hijos, en fin, a disfrutar un poco de la noche. Pues aparece este hombre y nos pide explicaciones de por qué esa letra estaba en redes sociales y un poco hacia mi persona. Entonces me amenaza, me agrede físicamente, me insulta, falta el respeto por todos los lados y llega un momento en que no sé qué es lo que está pasando. Los niños, me caigo encima de mi niño, el niño llorando, en fin, un espectáculo dantesco, vaya. Y no solo se queda ahí, sino que cuando se enfría un poco la cosa y vamos hacia
ya se nos quitó la gana de fiesta. Nos fuimos cada uno a nuestra casa. Que lo encontraste en la puerta de tu casa después de todo, ¿no? Correcto. Y llegando a la puerta de mi casa, pues estaba esperándome allí, junto con otro compañero suyo. Y allí fue ya casi todavía peor que en la plaza, porque es que casi me saca del coche por la ventanilla. ¿Ese día estaba normal o estaba como normalmente estaba? Yo estaba fuera de sí y súper nervioso y muy agresivo y vaya, una persona que no se entiende como un guardia civil, un sargento encima, puede actuar de esta forma y fríamente, porque si es un calentón todo el mundo tiene un mal momento, pero es que fue casi una hora después de lo que ocurrió en la plaza y estaba en mi casa y se tiró hasta las 5 de la mañana. Molestando, dando en el portero, dando porrazos en la puerta. Martín, tuviste que pedir una orden de alejamiento de él. Tuve que pedir una orden de alejamiento porque es que era una situación tan de terror que yo temía por mi propia integridad física y por mi familia, que yo lo que intentaba de proteger es que esto no se acercara más a mi niño, porque mi niño lo pasó mal, estuvo a hacer el psicólogo. Tremendo lo que estáis denunciando en Tolox, ¿eh? Hablamos de un guardia civil que, fíjense, con orden de alejamiento, expulsado de su pueblo, hacía la vida imposible a los vecinos, con problemas de adicciones, conducía en su momento ya con problemas de alcoholismo y ahora, esta madrugada, nos encontramos con 3 fallecidos por culpa de ese exceso de velocidad, de esa alcoholemia y de esas drogadicciones. Yo me alegro que esto salga, Susana. Me alegro mucho. Y Ignacio Carrasco y los sindicatos llevan años denunciando que los jefes miran a otro lado. Rápidamente, por favor. Añadan lo que quieran añadir, pero rápidamente, se lo pido. Sí, si me lo permite, quería, en primer lugar, hablando de la desgracia que ha pasado recientemente por la fechoría de este hombre, en nombre de la agrupación de Murga y en mi propia persona quisiera dar mis más sinceros pésames a la familia y de los fallecidos y decir que es un precio muy alto el que se ha tenido que llegar a pagar para que de una vez por todas se den cuenta tanto mandos de la Guardia Civil, la comandancia de Málaga, o quien le competa, vaya. Tiene usted toda la razón. Y la justicia, que esto se podía haber evitado si se fuera hecho las cosas bien hace mucho tiempo. Estamos de acuerdo. Se debería y esto, haber pues estaríamos hablando de otras cosas. Le doy totalmente la razón. Es una vergüenza, ¿no? Lo tengo que dejar aquí, pero me quedo con esas condolencias. Y me quedo con que esto no tenía que haber pasado, se tenía que haber evitado. Este guardia civil, este sargento, Polilla, debería haber sido apartado del cuerpo muchísimo antes. Gracias a todos los habitantes de Tolox y a ese portavoz de la Guardia Civil que denunciaba lo ocurrido.